Sí, ya se ve, pero ¿quién va a manejar? Yo, Andrea. Andrea, ¿tiene el cursor a la mano? Sí. Bueno, si lo ponemos en grande. Hay más de 50 conectados, según veo. Así es, Jaime. Gracias. Voy a aprovechar mientras se carga este archivo para llamar a Juan Jesús Acosta. Sí. Juan Jesús Acosta, ¿me escucha bien? Sí, escucho bien. Bueno, le aviso al equipo 13C que todavía está cargando, dice aquí en mi laptop. Todavía está cargando, algo pasa. ¿Me escucha, Andrea? Ya lo vi. Si quiere, déjelo así. Si ustedes ven bien así, déjelo así. Andrea. Sí, doctor. Bien, avance, por favor, una diapositiva. ¿Ahí sí lo ve? ¿Otra? ¿Sí? ¿Otra diapositiva? Oh, es que no sé si lo está viendo. Bien, ahí se ve el equipo. Antes de que inicie en equipo, de nuevo está cargando, a ver si se hace grande la imagen. Hay problema, ¿eh? Si quiere, regrésese a como estaba. Nos vamos a ir así con esa imagen. Aunque no, esa, ahí ya no la mueva, por favor. ¿Puede avanzar una más? ¿Puede avanzar a la número 3? Ok, regrese a la 2. Ahí tenemos la 2. No, estamos en objetivos. Ok, ahí están los equipos para que la doctora Susana vea, que son Andrea, Salma, Rogelio y Jorge Verástegui. Pero antes de que inicien, Juan Jesús, ¿dónde anda? Aquí ando. A pregunta concreta, respuesta concreta, Juan Jesús. Altura sobre el nivel del mar en Torreón, Coahuila. No, la verdad desconozco la... La desconoce. Sí. Jesús Hernández, antes de que la consulten. Digo, porque debieron consultarla antes, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sí me escucho? Jesús Hernández, yo le escucho. Altura sobre el nivel del mar de Torreón. Ay, exacto, no sé, pero... ¿Aproximado? Era más de 1000, ¿no? Son más de 1000, de acuerdo. Ay, Está bien, 1120. Gracias. Diego Alberto Moreno. Sí, doctor. La presión parcial del agua sobre el nivel del mar, 760. O sea, a nivel del mar, presión parcial del agua. Presión parcial del agua. O sea, del vapor de agua en el ambiente. No, la verdad la desconozco, doctor. Ok, iniciamos. ¿Quién inicia, Andrea? Inicia Jorge, pero estamos teniendo problemas con la... Están teniendo problemas con la proyección. ¿Ya? ¿Se ve o no? No. Dice cargando. Ahí ya se ve. Nada más Se me hace avance que lo va a la dejar así, siguiente. doctor, porque como cuando le picó presentar se queda trabado cargando. ¿Hay algún problema? No puede avanzar. Ahí está en la 1.
La 2. ¿Otra? Ahí. La 3. Vámonos a la 4. Ahí se ve. Adelante, Andrea. ¿Quién inicia? Jorge. Jorge, adelante. Yo, doctor. Bueno, les vamos a exponer transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Y somos el equipo 3C conformado por Rogelio Borrego, Andrea Delgado, Salma Urrutia y su servidor Jorge Verástegui. Y bueno, vamos a comenzar hablando del transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos. Y vamos a retomar un poco lo que vimos en el capítulo anterior de la difusión de las moléculas de gas, que como vimos van a pasar del sitio de mayor presión a donde hay menor presión. Y este mismo principio ocurre en los alveolos y los capilares pulmonares, ya que dentro del espacio alveolar existe una mayor presión parcial de oxígeno que la que existe dentro del capilar sanguíneo, lo que va a permitir el paso libre del oxígeno, bueno, la difusión. Y esto mismo va a ocurrir dentro de los tejidos tisulares, que digan los tejidos del organismo, ya que va a haber una mayor presión parcial de oxígeno en los capilares que en el líquido tisular, y esto va a permitir la difusión del oxígeno. Y es importante recalcar que tanto el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono depende de la difusión, tanto como el flujo sanguíneo, que más adelante vamos a explicar un poco más de eso. Y hoy solo nos enfocaremos en el transporte del oxígeno, pero en el dióxido de carbono sería sería similar. ¿Le das, Andrea, por favor? Tú, Roger, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la difusión de oxígeno de los alveolos a la sangre capilar. Y como vemos en la imagen, en la parte superior tenemos representado el espacio alveolar y por debajo un capilar. Y se observan la presión parcial de oxígeno, que en el alveolo es de 104 milímetros de mercurio. Y en el capilar vamos a tener dos extremos, el extremo arterial, que va a transportar la sangre desoxigenada, y el extremo venoso, que va a transportar la sangre oxigenada. Y entre la sangre del extremo arterial y el espacio alveolar va a ocurrir la difusión del oxígeno, ya que existe una diferencia muy marcada de presión, lo que va a permitir la difusión, para después pasar a una presión parcial de 104 milímetros de mercurio, y esta va a ser la que va a pasar posteriormente a la aurícula izquierda. Y lo vemos bien representado en el gráfico de abajo, que en la parte vertical tenemos la presión parcial de oxígeno expresada en milímetros de mercurio, y la línea roja representa el paso de la sangre a través del capilar pulmonar. Y como observamos, dentro del primer tercio ocurre la oxigenación, y observamos que sube rápidamente de 40 hasta el valor de 104 milímetros de mercurio. Y hay que resaltar que cuando la persona realiza el ejercicio intenso, van a ocurrir, bueno, el cuerpo requiere 20 veces más oxígeno que en estado de reposo, e igual aumenta el gasto cardíaco significativamente, lo que ocasiona que la sangre pase menos tiempo por el capilar pulmonar. Pero a pesar de esto, va a mantener siempre a 104 milímetros de mercurio la oxigenación. Esto debido a dos principales razones. La primera es que la difusión del oxígeno va a aumentar durante el ejercicio, y ya que va a haber un aumento de área de superficie de los capilares, y también va a aumentar el cociente de ventilación y perfusión principalmente en la parte superior de los pulmones. Y la otra razón es que la sangre normalmente pasa más tiempo en los capilares del que necesita para ser oxigenada.
Y esto está ejemplificado en la gráfica, que de todo el espacio de todo el tiempo que pasa dentro del capilar, en el primer tercio es donde ocurre toda la oxigenación. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el transporte de oxígeno en la sangre arterial. Y del 100% de la sangre arterial se divide en dos. El 98% va a oxigenar normalmente dentro de los capilares pulmonares a una presión de 104 milímetros de mercurio, pero va a existir un 2% que no va a estar expuesta al aire pulmonar y por lo tanto no se va a oxigenar, debido a que irriga los tejidos profundos de los pulmones. Y a este flujo se le va a conocer como flujo de derivación. Y va a llegar un momento donde estas dos sangres, tanto el flujo de derivación que no está oxigenado y la sangre oxigenada, se van a juntar y se origina lo que se conoce como mezcla venosa de sangre, misma que va a hacer que la sangre disminuya hasta 95 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno. Y como vemos en la gráfica, igual en la parte vertical está la presión parcial de oxígeno. Señalador. Y viene dividido en varias partes. La primera parte es la sangre venosa sistémica, que tiene un valor de 40 milímetros de mercurio. Luego la sangre va a pasar por los capilares pulmonares y va a aumentar hasta 104 milímetros de mercurio, como veíamos anteriormente. Y después va a bajar un poco, debido a que se va a mezclar la sangre oxigenada con el flujo de derivación y el valor va a disminuir hasta 95 milímetros de mercurio. En la aurícula izquierda. Así es, ahí va a ocurrir la mezcla venosa. Después la sangre arterial va a ir a los tejidos y va a ocurrir el transporte de oxígeno desde los capilares hacia los tejidos. Y esto va a ocasionar que el valor vuelva a caer hasta 40 milímetros de mercurio. Y se va repitiendo el proceso. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar más específicamente de la difusión de oxígeno de los capilares hacia el líquido tisular. Y como observábamos hace un momento, la sangre arterial va a llegar a los tejidos periféricos con una presión de oxígeno de 95 milímetros, por lo que mencionábamos de la mezcla venosa. Y dentro del líquido intersticial va a haber una presión de 40 milímetros de mercurio, lo que va a permitir que se difundan hacia el líquido intersticial cerca de 55 milímetros de mercurio. Y para después de este intercambio, por el extremo venoso del capilar, va a salir la sangre, pero con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y sería todo de mi parte. Muy bien, Jorge, adelante. Ahora habla Salma. Sí, Salma. Vamos a continuar con esta gráfica. Se mencionaba que si el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido aumenta, hay cantidades mayores de transporte de oxígeno, por lo que la presión parcial de oxígeno tisular aumenta. En la gráfica se va a observar en el eje horizontal las cantidades en porcentajes de flujo sanguíneo y en el eje vertical se observa la presión parcial del oxígeno del líquido intersticial medida en milímetros de mercurio. Se observa que un aumento del flujo de hasta un 400% del valor normal, la presión parcial de oxígeno aumenta desde el punto A, que son 40 milímetros de mercurio, hasta el punto B, que son 66 milímetros de mercurio. El punto o límite superior al que se puede aumentar la presión parcial de oxígeno, aún o incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 milímetros de mercurio, debido a que esta presión va a ser del oxígeno en la sangre arterial. En lo contrario, si disminuye el flujo sanguíneo a través del tejido,
La presión parcial de oxígeno disminuye también, mostrándose en el punto C. La presión parcial de oxígeno del líquido intersticial se reduce si las células utilizan para el metabolismo encima de lo normal de oxígeno. En la gráfica demuestra este efecto y se muestra la reducción de la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial cuando el consumo celular de oxígeno aumenta y la presión parcial de oxígeno aumenta cuando se disminuye su consumo. Vamos a la siguiente. Ahora habla Andrea. Bueno, el oxígeno siempre se va a estar utilizando por las células que en la difusión de los capilares periféricos, y es así como la presión parcial del oxígeno que hay en las células en los tejidos periféricos siempre va a ser más baja que la de los capilares periféricos. Existe una distancia entre los capilares y las células que esta va a hacer que la presión parcial de oxígeno intracelular normal varíe o oscile de entre los 5 hasta los 40 milímetros de mercurio, dándonos así un promedio de 23 milímetros de mercurio, como se ve ahí en la imagen. Y esta presión de 23 milímetros de mercurio va a ser más que suficiente para poder aportar un factor de seguridad, y pues porque normalmente o casi siempre se necesitan nada más de 1 a 3 milímetros de mercurio de presión para que se puedan llevar a cabo los procesos químicos dentro de la célula que utilicen el oxígeno. ¿Le das, por favor? Avanzamos, sí. Con esta gráfica les explico el efecto del flujo sanguíneo y la velocidad metabólica sobre la presión parcial, pero del dióxido de carbono de los tejidos periféricos. En el eje horizontal podemos ver el flujo sanguíneo en porcentaje del 0 al 600, y en el eje vertical, la presión parcial de dióxido de carbono del líquido intersticial en milímetros de mercurio. Ahora, la línea continua roja va a representar el metabolismo normal. En esta encontramos el punto A, que representa el valor normal, que es del flujo sanguíneo, es el 100%. Y del punto A al punto B, vemos que disminuye este flujo hasta una cuarta parte del valor normal. Es decir, que en el punto B hay un flujo del 25%. Esta disminución o que haya bajado esto va a elevar la presión del dióxido de carbono hasta, podemos ver que son 45 más o menos milímetros de mercurio, que es el valor normal hasta 60 milímetros de mercurio. Después, en el punto C, vemos que el flujo aumenta 6 veces el valor normal. Como ya les dije, era de 100%, ahora es de 600. Y a esto hace que disminuya también la presión del dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio a 41. Casi no disminuye tanto, pero pues sí, son 3 numeritos que nos importan, 4 números que nos importan. Y esto casi iguala o se llega al mismo valor que la diapositiva pasada que les expliqué, que era de 40 milímetros de mercurio. Y la línea punteada de arriba, ahí nos dice que es el metabolismo normal aumentada 10 veces, y que a su vez esta va a elevar pues, mucho la presión del dióxido de carbono en todos los valores del flujo sanguíneo. Y la línea punteada de abajo también nos dice que es un cuarto del metabolismo normal, que hace que la presión baje hasta 41 milímetros de mercurio. A menor metabolismo, menor CO2. Ajá. De acuerdo. Y eso. Bueno, ¿me escuchó? Sí. Ok, ahora habla Rogelio. Adelante. Y les voy a hablar sobre el papel de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. Pues primero hay que saber que la mayor parte del oxígeno es transportado uniéndose a la hemoglobina. Para ser más exactos, el 97%.
El resto, el 3% restante, se transporta disolviéndose en el líquido plasmático y en las células de la sangre. En esta gráfica nos muestra la curva de disociación del oxígeno en hemoglobina. En el eje horizontal tenemos la presión de oxígeno en la sangre en milímetros de mercurio, que va de 0 a 140. En el eje vertical izquierdo tenemos la saturación de hemoglobina en porcentaje de 0 a 100. Y en el eje vertical derecho tenemos los mililitros de oxígeno en la sangre en volumen de 0 a 20. Esto está de 0 a 20 porque en una persona normal, por cada 100 mililitros de sangre, tenemos 15 gramos de hemoglobina. Y cada gramo de hemoglobina se puede unir con hasta 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, hacemos la multiplicación de los 15 gramos por el 1,34, nos da un total de 20,1 mililitros de oxígeno, que son los que se pueden transportar por cada 100 mililitros de sangre. Y bueno, ya volviendo a la curva, podemos ver aquí abajo una primera llave que nos muestra cómo se vería la sangre que vuelve de los tejidos. Y vemos que tiene una presión aproximada de 40 milímetros de mercurio y una saturación de hasta el 75%, o si hubiéramos destilado en volúmenes de 14,4 mililitros de oxígeno. Y la segunda llave, en la parte superior, vemos que tiene una presión aproximada de 95 milímetros de mercurio, una saturación de hasta el 97% o 19,4 mililitros de oxígeno. Estos diferentes presiones y saturaciones se deben a que cuando la presión de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno tiende a unirse a la hemoglobina. Pero por el otro caso, cuando la presión es baja, como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina, o sea, se separa. A este efecto se le conoce como saturación porcentual de la hemoglobina. Y pues es lo que se usa en todo el transporte de oxígeno, o sea, por casi todo el cuerpo. Ahora voy a hablar sobre qué pasa con el oxígeno durante el ejercicio intenso. Esta gráfica es el efecto de la presión sanguínea, presión de oxígeno sanguínea sobre la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. En el eje horizontal tenemos la presión de oxígeno en la sangre en milímetros de mercurio, que también va de 0 hasta 140. Y en el eje vertical tenemos el oxígeno en la sangre en volumen porcentual, también de 0 a 20, como en la gráfica pasada. En la primera línea punteada acá a la derecha tenemos el valor de la sangre arterial normal, que es de 95 milímetros de mercurio, y como les había dicho, de 19,4 mililitros de oxígeno. En la segunda línea es la sangre venosa, con 40 milímetros de mercurio de presión y una saturación de oxígeno de 14,4 mililitros de oxígeno. Y la última línea punteada es cómo se ve la sangre durante el ejercicio intenso, que porque las células musculares utilizan con mayor rapidez el oxígeno, disminuye la presión hasta solamente 15 milímetros de mercurio, y esto ocasiona que solo queden unidas a las hemoglobinas 4,4 mililitros de oxígeno. Entonces hacemos la resta de los 19,4 mililitros de oxígeno que hay originalmente y le quitamos los 4,4 que quedan durante el ejercicio intenso. Entonces podemos deducir que durante el ejercicio intenso se liberan hasta 15 mililitros de oxígeno a las células musculares, o sea, el triple de lo que se liberaría normalmente. Muy bien, Rogelio, adelante. Ya sería todo en parte. Muy bien. Esta nos muestra la hemoglobina, su estructura arriba en esquema y abajo el despliegue de la química de la hemoglobina. Adelante, Salma. Sí, doctor. Adelante. Tenemos, dentro de los eritrocitos se encuentra casi todo el oxígeno de la sangre. Este va a estar enlazado a la hemoglobina, la cual cada molécula está compuesta por 4 cadenas llamadas globinas y 4 moléculas que contienen hierro llamadas N. En la imagen A se encuentra la hemoglobina en su estructura tridimensional. En su parte proteica va a estar compuesta por 2 cadenas alfa idénticas, que a su vez van a ser compuestas por 141 aminoácidos de largo, y 2 cadenas beta idénticas, que estas también a su vez van a estar compuestas por 141 aminoácidos de largo. En la imagen B se muestra la fórmula
estructural del heme. Cada cadena está combinada con un grupo heme en el cual en su centro se encuentra un átomo de hierro y en el cual este puede combinarse con una molécula de oxígeno. En el grupo heme normal va a contener hierro en su forma reducida, el cual pues puede compartir electrones y puede hacer una unión con el oxígeno llamado oxígeno hemoglobina, hemoglobina oxígeno. Al igual que la hemoglobina se puede unir con el oxígeno, también puede liberarse y mejor conocida esta liberación como la disociación. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora vamos con el efecto del pH sobre el transporte de oxígeno. Existen diversos factores que desplazan la curva de disociación en diferentes direcciones. En la gráfica se muestra en el eje horizontal la presión de oxígeno de la sangre medida en milímetros de mercurio y en el eje vertical se muestra la saturación de hemoglobina en porcentaje. Un pH ácido de la sangre, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la derecha. Pero por el contrario, si existe un pH básico, se va a desplazar la curva de disociación hacia la izquierda. También se va a encontrar otro término, que es el efecto de Bohr, el cual la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir cuando el pH está disminuido, y por el contrario, la afinidad aumenta también cuando el pH está aumentado. Y eso sería todo. Muy bien, Salma. Pásenos, es el cierre. Ese es el cierre de ustedes. Queda grabado. Voy a decir varios comentarios sobre el equipo 13C, si me dejan compartir sobre la marcha. Si se salen, ok. Hágame el favor, Andrea, mantener su micrófono encendido y me va guiando. Yo voy a empezar a compartir. Sí, doctor. Yo le pregunto cuándo necesito de su ayuda. Ujú. No le preocupe que me salga de imagen, porque es la forma en que yo entro a escritorio, a mi escritorio, y luego tomo Oh, caray. ¿No se escucha o soy yo? No, ya no se escuchó. No, ya no se escucha. Otra vez como que se congeló el doctor. Vamos a darle chance. Está intentando entrar el doctor otra vez. Chicos, ya les avisaron sus representantes, mandé un correo para organizar los temas del sistema nervioso.
Lo mandé ayer, por favor, para que lo revisen, sobre todo los equipos que siguen, porque algunos capítulos se dividen en varios equipos, ¿verdad? En 2 equipos, porque son temas largos. Del capítulo 7 del sistema nervioso no vemos potencial de acción, porque ya lo vimos, eso se quita como se los pongo ahí, para que por favor lo vean, ¿eh? Cualquier duda me preguntan. Vamos a ver si Sí, el doctora, doctor... gracias. Sí, de nada. ¿Quién sabe si se le fue también al doctor la luz? No sé, no me informa. Ahí está en línea, se ve en línea. Vamos a ver si entra. Ahí está el doctor entrando. Está silenciado, doctor. Está silenciado, doctor. Sí, está Ahí me silenciado. escuchan. Bueno, pues es Ok. claro que tengo que renunciar a mis pretensiones del cursor, ¿verdad? Voy a compartir a la manera tradicional, aunque no tenga cursor. Estoy en esa vía, ¿eh? Dándole tiempo. Dándole tiempo para entrar a examinar y cargar desde mi equipo. Aparentemente ahí Andrea ya ve algo. No, doctor, yo todavía no veo nada. Ok, está abriendo, todavía no, está abriendo el archivo que voy a proyectar. Me dice cuando vea la primera imagen, Andrea. Sí. Ahí ya está cargando. Está cargando. Ya está la primera diapositiva. Bien, usted ya la veo, yo todavía no, no importa, pero ahí está abriendo desde acá. Y es obvio, ahí ya la ve. Y es obvio que pues que yo es todo lo que puedo hacer. ¿Ya ve la 2? Sí, sí se ve. Muy bien, renuncio al cursor. Mis objetivos, como los ven ahí, el tiempo, me quedan 26 minutos, es muy bueno para mí, incluso para regresar a una pregunta a Juan Jesús Acosta, ¿dónde anda? ¿Quién ando? Ya le pregunté hoy. Sí. Bueno, Ya pregunté le pregunté y no supo. Ok. Vamos a pedirle a Emanuel Arguijo.
Aquí estoy. Emanuel, la pregunta breve, respuesta breve. Presión parcial del agua sobre el nivel del mar a 760 milímetros de mercurio. Creo que era 47 milímetros de mercurio. Es 47 la presión y eso tiene una traducción en por ciento. ¿Cuánto es? No, A lo mejor ya lo está viendo en alguna imagen. 6.2 creo. 6,2. Muy bien, avanzamos. La atmósfera, ¿me escuchan todos muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. La atmósfera, o sea, los 11,000 metros arriba de la Tierra que pisamos, contiene una capa homogénea de gas. Y eso, según la ley de Dalton, expresa una presión que es resultante de la mezcla de gases. Es decir, la presión atmosférica es una presión por mezcla de gases. El nitrógeno, ya sabemos, que explica el 78% de ese 760 sobre el nivel del mar. Si hacemos una simple multiplicación de 0.78 por 760, nos da la influencia del nitrógeno como gas, 593 de los 760. El oxígeno, su presión es de 21. La operación de 0.21 por 760 nos da 159. Esa es la fracción del oxígeno de los 760. Estos dos gases, pues, son los responsables de la gran presión atmosférica de los gases. Explican los 752 de 760. Cerrando números, pues, los 752 representan el 99% de la presión parcial de estos dos gases en la atmósfera. Entonces, como no se han completado los 760, ¿qué otros factores explican que sea 760? Aquí están encuadrados en la columna número 2. El CO2 representa el 0,3, perdón, el 0.3. Es fracción de entero. Y eso equivale a 4 centésimas en el %. El agua representa 3,7 y representa el 0.5. Si nos vamos a la columna 3, el aire humidificado en las vías aéreas superiores, vean cómo cambia. Por efecto de los 47 que ejerce el vapor de agua, que equivale a 6,2, vean los cambios que ha sufrido arriba el nitrógeno, abajito el oxígeno y más abajo el CO2. Y no se diga en el alvéolo. En el alvéolo todavía hay modificación. ¿Por qué? Porque ya no es solo la humedad, es el calor a 37 grados centígrados. Vean cómo cambia. Y vamos a centrarnos en el O2, 104, 13,6. Y en el CO2, 40, 5,3. Tacho la última columna porque no interesa el aire que sale. En resumen, columna 1, numérica, representa la atmósfera. Columna 2, numérica, representa las vías aéreas superiores, aire ya humedecido, es decir, vapor de agua, gas. La forma gaseosa del agua es vapor de agua y representa 1% de esa presión. Y en el alvéolo, agregando mayor humedad y temperatura, estas son las cifras que tenemos que grabar. A nivel alveolar, el oxígeno 104 y el CO2 40.
Esa humidificación, pues, cambia la presión parcial y por lo tanto los porcentajes de los gases. Diluye a los gases la humedad. Y esa humedad depende del agua. Y el agua en forma de gas, es decir, evaporada, tiene una influencia y muy grande, según se ve en la columna numérica 2, donde dice húmedo. Destaco de nuevo, el aire humidificado, todavía no llega al alveolo, O2, 149,3. CO2, 0,3. Y si nos vamos a una columna alveolar, que viene siendo la tercera numérica en esta línea dentro de un cuadrángulo, aire alveolar, vean ahora sí, muy humidificado y caliente. 104 milímetros de mercurio de presión, equivalente a 13,6% del total de 760. 40 de CO2, presión, 5,3% del 760. Y claro, circulo el 47 que representa el agua en forma de gas y 6,2%. Estas cifras son las que nos importan en la clase de hoy. Les pongo esta que tomé de Fox. Les he repetido a los equipos que solicitan la asesoría. Las imágenes de Fox a veces son muy buenas, como esta. Entonces, más que texto de Fox, hay que tomar imágenes, porque nuestro libro base es el Guyton. No digo que habrá temas o subtemas donde Fox es bueno, pero esta imagen de Fox es increíble. Vean, estamos en la altitud y la presión parcial de oxígeno alveolar en la sangre arterial. Sí, pero esa es la última columna. Vámonos al antecedente, lado izquierdo. Dice en la columna 1, lado izquierdo, altitud en metros y en pies. 609,6 metros sobre el nivel del mar. 2,000 pies sobre el nivel del mar, es el equivalente. Vamos a trabajar en metros. En Torreón hay 1,219 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes siguen la línea a la derecha, columna 2, representa 656 de los 760 que están a nivel del mar. Torreón está a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar. 658 de 760. Seguimos a la derecha la línea en línea horizontal y vámonos a la columna tercera. PO2 en el aire, 137. Ahora vamos a los alveolos, 90. Es decir, muy humidificado y caliente. Teóricamente, en Torreón tenemos 85 en la última columna de PO2. Esto no es real, ¿eh? No, se ha medido. Es más cercana a 92 que a 85. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la izquierda, estábamos en la primera columna en 1,219 metros sobre el nivel del mar y Torreón está a 1,120. Eso quiere decir que en la última columna, el 92 encerrado, es el más cercano a la realidad a esta altura sobre el nivel del mar. Pero ahora vean lo que ocurre en la Ciudad de México hipotéticamente. 2,250 sobre el nivel del mar, eso es real. Más del doble que el nuestro. Síganme en la columna a la derecha, por favor, numérica. 564 de presión atmosférica, 118 de PO2, 79 de PO2 humedecido y 74 encerrado. Caray, esto no puede ser. Varias de las
de los datos son números cerrados y muy cerrados. No toman en cuenta otros factores. En México no podemos estar respirando 74% el PO2 de sangre a 70%. No puede ser. Entonces, en la Ciudad de México es menor que 92 la saturación de la sangre, pero les informo, los que viven en la Ciudad de México traen hemoglobina más alta que las de Torreón. Por eso les digo que hay más factores que aquí el autor no toma en cuenta, pero sí nos sirve mucho. En Toluca, que es la zona quizá más alta de todo el país y que tiene 2,450 sobre el nivel del mar, 200 más que en la Ciudad de México actual. Son 200 metros más de altura. Hipotéticamente ven el 69, eso no puede ser. Sí es menor a 92, pero no tan baja. Ahora vamos al Monte Everest. Por favor, columna de la izquierda, Monte Everest. 8,900 de altura. Pues es 9 veces más que Torreón. 8 veces más que Torreón. ¿Ahí qué pasa? El aire se enrarece. Estamos en la columna numérica impresa, 9,144 sobre el nivel del mar. Pues más arriba de las nubes. 226 de presión atmosférica, 47 de PO2, 21 de PO2, 19 de saturación alcanzaría un ser humano en esa altura. Es imposible. Por eso los que se van al Monte Everest, antes de subir se preparan y llevan equipos. ¿Por qué? Porque arriba no pueden respirar. El avión normalmente anda arriba de 10,000 metros sobre el nivel del mar. O sea, el avión nos trae, los aviones comunes, los que nos transportan de Torreón a donde sea, aviones grandes, pues normalmente andan muy arriba de las nubes. Es decir, arribita de los 11,000 metros, arribita de los 11,000, o sea, en el límite de la atmósfera, porque luego viene otra capa más arriba, más lejana. Los aviones andan en más de 10,000 de altura. Eso explica por qué el avión en tierra tiene que presurizar el interior para que el ser humano pueda respirar cuando va en el aire a más de 10,000 metros. El ser humano que va en avión va presurizado dentro del avión con el oxígeno necesario como para que su saturación sea mayor a 92. Qué informativa es la imagen. Yo se las dejo. No hay vida humana en estas cifras de la columna derecha 35 y 19 que aguante eso. Y sí un animal que se llama marmota, para su información. La marmota es un ser vivo, es un animal no racional, pequeño, se parece a la rata, pero es más grande. Él sí vive a estas alturas. Sí, pero él tiene que hacer muchas adaptaciones. Vamos al ser humano. Aquí estoy. Presiones parciales de gases en el aire inspirado. En fosas nasales, columna numérica 2. Y en alveolo, última, que parece un matraz. Ahí en fondo azul, por favor, centrémonos en la flecha de arriba, en el matraz, 47 milímetros del agua. Influencia del agua en vapor. 105 la influencia del oxígeno. Y estas son las cifras que tenemos que grabar. Esa presión de agua que hace, diluye gases, pero el que recibimos nosotros es 105, más que suficiente en el alveolo para lo que se requiere. Y que explicó muy bien el equipo y que debo decirle, Andrea, Salma, Rogelio, Jorge, muy bien preparada. Quiero decirles que casi no usaron texto, que se basaron en imágenes y que las entendieron perfectamente bien. Excelente la exposición. En el alveolo, en el capilar, los gases ejercen una presión.
Y como la presión es mayor dentro del alvéolo, va del alvéolo al capilar. Sí, como es movimiento, eso es energía y es cinética. Y entonces el gas pasa siempre del alvéolo al capilar. Pulmón normal. El oxígeno, una vez que llega dentro del capilar, lo veremos en detalle, se une al fierro de la hemoglobina en 93%. La estructura química de la hemoglobina que nos explicó Salma eleva 100 veces la cantidad transportada, porque son 4 fierros por cada molécula de hemoglobina. En cada fierro se une el oxígeno. Y tenemos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Pues estamos súper sobrados. Como se ve aquí. La difusión alvéolo capilar de oxígeno le explicó perfectamente Jorge. La difusión ocurre en el primer tercio de las 8 centésimas de segundo que tarda en pasar la sangre por el alvéolo y el capilar. En menos de un segundo la sangre pasa, en 8 décimas. Bueno, pues en el primer tercio ocurre el intercambio mayor. Y en ejercicio no se diga, ¿verdad? ¿Y con eso qué se logra? Que a una velocidad de menos de un segundo, la PO2 alveolar de 104 se transmita al capilar, que traía 40 la hemoglobina de PO2 y ahora sube a 104. Con 104 va a la aurícula izquierda. Déjenme ver por qué puse esta o no cambió. Sí cambió. Pero nada más para enfatizar que de 40 pasa a 104 en condición de reposo en menos de 8 centésimas de segundo. Con esa flecha que pongo, es doble flecha, mire. La flecha menor de arriba, estoy poniendo que en el primer tercio de 8 décimas de segundo ya ocurrió el intercambio. Y que en los 8 décimas, o sea, antes de un segundo, ya va con 104. En reposo. ¿Qué ocurre en la aurícula izquierda? También lo razonó perfecto. Fue Jorge, fue Rogelio, por ahí. Este punto donde tengo la flecha azul es el momento en el cual la aurícula izquierda está recibiendo los 104 de las venas pulmonares, pero a la vez está recibiendo la sangre de los bronquios y la tráquea que viene desoxigenada, que no se oxigenó porque no pasó por los alvéolos, y eso se llama mezcla de sangres. Por eso en la aurícula izquierda, antes de pasar al ventrículo izquierdo, ya no lleva 104, lleva 95 de saturación. El oxígeno tiene que pasar por las 4 capas, perdón, por las 4 membranas, por la capa y por el espacio de la membrana respiratoria, que ya sabemos cuánto mide de ancho. Y al entrar al eritrocito, el 93% del oxígeno se une a la hemoglobina. Solo el 3% va libre en el plasma sanguíneo, el oxígeno. Pero como no es muy soluble, mire, ni en cuenta lo tomamos. El 93% se une a la hemoglobina. Y ese es más que suficiente. En reposo y en ejercicio. Como se puede ver aquí, si tenemos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, pues un adulto sano puede transportar 15 por 1,34 igual a 20,1 en volúmenes. Son formas de representar 20,1 volúmenes, 15 gramos de hemoglobina. Pues eso son los volúmenes por ciento. En el capilar no me detengo, lo dijo perfecto también. Del 95 suelta 55 al intersticio y está sobradísimas las células.
porque tienen 95 de oxígeno, de concentración de oxígeno, de presión parcial de oxígeno, y la célula solo requiere un 1 para hacer uso metabólico del oxígeno. Esto es, la presión de 95 intersticial es altísima. Ahí está, 95. La media es aquí 23. Sí, de acuerdo. Pero ¿cuánto necesita de presión cada célula para hacer uso del oxígeno? 1%. A eso se llama uso metabólico del oxígeno, que será tema de la clase de mañana. La sangre abandona los tejidos con 40. Es decir, los 55 se quedaron en el intersticio y la célula lo va a estar pidiendo según sus necesidades. La curva de disociación de hemoglobina pone a prueba la capacidad de asociación mental del alumno. Hablo del que leyó poco y del que leyó mucho. Bueno, pues le permite decir que es un diagrama de 3 variables. Ya sabemos que en la horizontal van la PO2 en milímetros, que en la vertical izquierda va la saturación de hemoglobina en %, y que en la vertical derecha van los volúmenes hasta 20, y que la llavita de abajo, que es muy larga, que yo la pondría desde 40, porque es como llega la sangre a las cavidades derechas, pasa al pulmón, se oxigena y satura arriba de 100 por los 20 volúmenes. Esta curva de disociación de la hemoglobina CDDHB es un diagrama que asocia la PO2 con la saturación y los volúmenes. Cuando esta curva se desvía, nos está indicando que si va a la derecha hay acidosis metabólica o respiratoria, que si va a la izquierda hay alcalosis. ¿Qué es mejor para estos efectos? Pues la alcalosis. Como la sangre anda en 7,4, pues 7,6 no hay mucha diferencia. Entonces hay factores como el pH, como la CO2, como la hipertermia, hablo de 40 grados o más, que no son buenos y desplazan la curva a la izquierda o a la derecha. Mi cierre tiene 2 diapositivas, aquí tienen la primera, grabándose. Y aquí tienen la segunda. Cierre que no admite desperdicio de palabras. Queda, creo que 2 minutos 3, Susana, tú mandas. Queda un minuto. Sí. Adelante, si hubiera alguna pregunta o bien la envían. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat para que el doctor se las conteste. Queda grabado para todos aquellos que tuvieron problemas de conexión, porque veo que unos entran y salen, ha de ser el internet, pero pueden ver su video. Acuérdense que el video adentro del Teams dura, creo que 21 días para que lo vean rápido, ¿verdad? Muchas gracias, Jaime. Nos vemos Gracias, mañana. hasta mañana, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor.